Bueno, última parte de Zona Crítica. Antes de dar entrada a Marcelo Viso, mensajes. Gran parte de los residuos de Santa Fe se depositan en el barrio Varadero Sarzotti por falta de inspección de la municipalidad, que le da el permiso a cualquiera para retirar la basura de los negocios. Gracias por el mensaje. Otro vinculado a Varadero Sarzotti. Está muy olvidado, la única manera que los escucha a los vecinos es cuando cortan la ruta y el puente carretero. No se acerca nadie del municipio. Muchas gracias. 2, 3 saludos a Paco Garibaldi. Como está en campaña, estuvo hablando 15 minutos, desarrolló toda su plataforma. Son mensajes que van en consonancia a la figura, a favor de la figura de Paco Garibaldi. Muchas gracias por haberlas hecho llegar. No, ya se retiró el diputado y candidato a concejal, pero bueno, se las transmitimos a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de enviar un mensaje de texto de salutación. Marcelo Viso, bienvenido en un momento histórico, en una coyuntura muy impresionante, en donde un nombre en apariencia, un tal Miguel de apellido Pichetto, genera un comportamiento del mercado muy parecido tal vez al que generó el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? Tranquilidad en el dólar, tranquilidad en el riesgo país, sí, básicamente. Buenas noches a Héctor y buenas noches a todos, por supuesto. Sí, en realidad el anuncio de ayer por la noche de lo que sería la fórmula que competirá en los próximos comicios por el oficialismo, es decir, Mauricio Macri, Miguel Pichetto, generó una expectativa a nivel internacional, una expectativa macroeconómica muy grande. En realidad lo que se plantea es, y acá lo hemos dicho varias veces, que en economía no es solamente el frío del número. La confianza en los mercados marca la tendencia en todos los niveles. Es decir, si hay confianza en que se va a apostar a mantener una determinada situación, se va a ver reflejado en cómo se comportan los mercados con relación a esto. Y esto se vio reflejado durante el día de hoy en una baja sensible del dólar, bajó un peso y algo más, alrededor Muchísimo. De un 3%, ¿sí? Volvió a valores del 25 de abril de este año. O sea, retrocedió lo que había subido y bajado, bueno, con todas sus modificaciones durante todo el mes de mayo, la parte de junio y 5 o 6 días del mes de abril. No solamente se vio acá, se vio reflejado en el volumen de bolsa de comercialización, fue más de un volumen récord, más de 2.000 y pico de millones de pesos en inversión y en movimiento. Hubo un aumento del 6% en promedio de este indicador, que es el Merval, el indicador de la bolsa argentina. A nivel internacional hubo también una muestra de confianza, los bonos argentinos subieron un 4%. Las acciones argentinas en los distintos mercados, sobre todo en Estados Unidos, que son las ADRS, subieron un 12%, el riesgo país bajó prácticamente un 6% a 851 puntos. Es decir, hace unos 21 días atrás estábamos hablando de que se estaba tocando un piso récord en subida de 1.014 puntos de riesgo país, y hoy estamos hablando de alrededor de unos 160 puntos menos. Realmente ha habido cambios interesantes durante este tiempo. Perdón. ¿Por qué pasa eso, Marcelo? Porque el G20 está atento. No, la economía mundial, es decir, yo creo que un poco lo que se lee de las distintas posturas económicas, y antes de venir para acá estuve escuchando un poco cuál es la alternativa que está planteando la fórmula Fernández-Fernández, que hoy lo estaban sumando, o durante la tardecita, noche, lo estaban sumando a Massa a su convocatoria. No me quiero meter en una cuestión de discusión política, pero es cómo ven desde el exterior los distintos discursos. Pichetto, y ahí podemos ver en la foto con Macri, tiene un discurso muy pausado, y dentro de las primeras cosas que él anunció fue que la Argentina va a cumplir con todo lo que ha prometido. Es decir, lo mismo que hablaba el candidato hace un momento acá, el valor de la palabra. Es decir, en comercio exterior se tiene muy en cuenta ese valor, más allá de que existen fórmulas
de seguridad para este tipo de cuestiones o para una venta en extranjero, para lo que sea, de cualquier tipo de operación, plantea seguridades jurídicas que probablemente nosotros no estemos tan acostumbrados a utilizarla. La palabra es algo muy importante. Entonces, la generación de discurso, yo lo escuchaba a Massa hoy y hablaba de que no quería ver más una Argentina de rodillas frente a los mercados internacionales, que no quería que la Argentina tenga la necesidad de salir por así decirlo, de alguna forma besar los pies de terceros o de entidades internacionales que nos regulan una actividad económica o nuestros propios destinos. Sobre la utopía de un cumplimiento fiscal a riesgo cero y una serie de factores, me parece fantástico esta diatriba, es decir, salir con este discurso. Hoy por hoy, ¿qué escucha el inversor extranjero o alguna persona dispuesta a poner la confianza en la Argentina? Y la postura de vamos a seguir cumpliéndole a todo el mundo todo aquello que de alguna forma o a todo aquel compromiso que ya tomamos, y por el otro lado es, ojo que nosotros no queremos estar de rodillas pidiéndoles a ustedes a ver, son dos discursos políticamente opuestos, tal vez en el fondo los dos cumplan, ¿sí? O se vuelva imposible de cumplir para los dos, bueno, también son situaciones. El kirchnerismo ha cumplido. Sí, sí, sí. ¿Por qué no resultaría atractivo para los mercados el kirchnerismo que ha en algún momento negociado su deuda, bueno, ahí hubo la ha canjeado, ha pagado al Club de París? Sí, y también ha tenido embargos por juicios internacionales. Es decir, sí, sí. Hay distintas situaciones. Pero ha negociado casi el 94% de la deuda, de su deuda. Es más, con el FMI la había cancelado. Exacto. En algún momento la canceló. Lo cual no quiere decir que dentro, vuelvo sobre el punto, es decir, dentro de la utopía de un mejoramiento, si estaríamos en una economía en crecimiento y tendríamos otro tipo de factores, sería mucho más fácil el discurso. Hoy el discurso es, nosotros lamentablemente dependemos de los desembolsos del FMI para cumplir con todas las obligaciones extranjeras y para de alguna manera darle un movimiento a la economía o que no se dispare el dólar. Y por otro lado, nosotros vamos a plantear en algún momento la no relación con el FMI o de alguna forma una relación un poco más tensa de la actual. Entonces, eso es lo que lee el inversor extranjero, nada más que eso, es decir, una cuestión únicamente de percepción, nada más. Bien. Es decir, yo no vuelvo sobre el punto, esto no es una discusión política, decir cuál de las dos posturas está bien o cuál de las dos está mal. Está claro. Pero es como se ve desde afuera y lo que se vio reflejado. Falta saber qué es lo que va a suceder mañana frente a este nuevo anuncio de esta coalición, por así decirlo, o este frente nuevo donde integran a Massa con un caudal importante de votos a un caudal ya también importante que tenía la fórmula Fernández Fernández. Sos uno de los columnistas de Santa Fe y tengo el orgullo de decirlo y de aclararlo que adelantaste como nadie el fenómeno Brasil entre 2017 y 2018, todo el fenómeno de la impeachment a Dilma Rousseff, el encarcelamiento y la causa judicial a Lula da Silva, la función de Temer, el legado, la gestión Temer, y fuiste adelantando las maniobras y los resultados que tuvo Brasil en estos últimos años a partir de una experiencia que vos tuviste en Brasil y que un día me gustaría que la cuentes si tenés ganas. Hoy Brasil con Argentina, más allá de la cuestión Lula y la posibilidad de replantear la condena a Lula, que te propongo que la charlemos la próxima semana. Perfecto. ¿Cómo está la relación económica Argentina-Brasil hoy? Ese es un tema también en danza. Todos han visto y han escuchado durante la última semana la visita del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, del cual estuvimos hablando también acerca de algunas inclinaciones, sobre todo de la cuestión política, no de la cuestión tan económica. Brasil es un país con un 4,6% anual de inflación, con lo cual el análisis brasileño, a comparación del análisis argentino, con un 45% de inflación, deja brechas muy importantes. Es decir, pero bueno, durante la última visita del presidente Jair Bolsonaro a Mauricio Macri durante la semana pasada, eran unos 7 días, se anunció que se está comenzando a trabajar sobre algo que es muy importante en relaciones internacionales, la moneda común entre Argentina y Brasil, el peso real del que hablaba, incluso lo habló Bolsonaro, le pusieron nombre y apellido, es decir, es algo que, por más que todos insistan en desmentir, es algo que se viene barajando y supongo que en pasillos internos
se viene charlando de hace un tiempo bastante extenso. Hoy por hoy a nosotros este tipo de medidas, y no es algo que no se haya analizado o no se haya querido implementar. El ejemplo más claro que tenemos de este tipo de monedas es el euro, la moneda común de la Unión Europea, que en algún momento, cuando surge la Unión Europea, ya en el año 93, se había planteado comenzar con un proceso que le llevó 9 años, hasta el 2002, implementar la moneda común, y de alguna forma se fueron planteando distintas etapas de cumplimiento, y de todos los mercados que componen, son 28 países, 28 economías individuales, vayan cumpliendo con una serie de pautas generales para que todos estén en la misma sintonía. Nosotros aquí, el Mercosur tiene una fecha de inicio en el año 91, también se planteó el inicio de una moneda común en aquel momento, después se volvió a plantear con el tiempo mucho más cercanamente, pero bueno, vamos al ejemplo claro. En aquel momento la economía argentina tenía una economía prácticamente dolarizada, tenía una ley de convertibilidad en la cual se establecía que la convertibilidad de la moneda argentina era $1 peso, $1, y Brasil venía con algunos altibajos en su economía bastante grandes. La gente tiene que recordar la época del 2-1, que todo el mundo viajaba a Brasil porque había una diferencia y se podía comprar las cosas mucho más baratas, los productos brasileños. Duró una década bastante larga, hasta finales de los 90. En aquel momento, cuando se hizo el análisis, las pautas no se podían cumplir y se descartó la idea. Ahora estamos al revés. Lo que nosotros buscamos... Hubo incluso hasta una idea del nombre, ¿no? En aquel momento, sí. No recuerdo cuál fue el nombre, pero sí se hablaba. ¿No era el gaullo? ¿No se pensó en un nombre de esas características? Puede haber sido. El gaullo es un nombre representativo que lo compartimos los dos. Gaucho, gaullo. Exacto. A ver, no es representativo del norte de Brasil, pero sí de la zona sur, la zona productiva de Brasil, con el gaucho nuestro. El estado de Paraná, el estado de Río Grande do Sul. Los 3 estados que en algún momento plantearon una salida de la... Recordemos que Brasil es una especie de confederación, una federación de estados, donde cada estado tiene una legislación individual y hasta pacta una cuestión impositiva individual con respecto a los demás. No tiene un régimen tan federal como el nuestro, donde hay una unificación de alícuotas. Bueno, hay una serie de divergencias. Un minuto, Marcelo, para cerrar. Perdón, bueno. Este interesante tema de la moneda. ¿Sí? La verdad que es para desarrollar un poco más. Nosotros lo que se buscaría es una especie de dolarización, es decir, acomodarnos a un valor de moneda entre los dos países con una extensión territorial superior a la de Estados Unidos. La Unión Europea, cuando se crea con la idea de territorialmente competir con un mercado como Estados Unidos, que tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Si sumamos a Argentina y Brasil, tiene más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Son dos economías emergentes con una importancia a nivel mundial muy grande por el tema de la producción de alimentos. Si se pudiera de alguna forma poner en marcha esta idea de una moneda común, haría que de alguna forma nosotros estabilicemos bastante la moneda nuestra, y entre ambos países de alguna forma lo hagamos común, lo cual serviría no solo para el transporte de mercaderías entre sí, o sea, la comercialización de mercaderías Argentina-Brasil, sino la del bloque Argentina-Brasil con el resto del mundo. Ahora, ¿hay temas a solucionar? Sí, lo que hablamos de la inflación, 4% por un lado, 45% por el otro, valuación de la moneda, el real hoy está 4 con relación al dólar, nosotros estamos 45, la depreciación de la moneda nacional, 80% del año 2015 hasta hoy. Hay una serie de cuestiones a tener en cuenta. Si nos habremos empachado comprando cajas de garoto cuando estaba barato, ¿no? En Brasil. En aquella época, usted habrá ido a comprar garoto. Marcelo, gracias, se nos acaba el tiempo. Gracias a todos ustedes, nos vemos en 7 días en vivo el próximo miércoles a las 21 horas. Ya vamos a saber quién es el nuevo gobernador, intendente, concejales, diputados, toda la info, que evidentemente el domingo tendrá una cobertura excepcional en Veo Santa Fe. Chau, hasta el miércoles.